No tienen idea de lo impresionado que quedé luego de ver este tráiler en 2021. Se veía tan bien que no pensé que podría cumplir con las expectativas que dejaban en él. Algo malo debía de tener, quizá el gameplay tendría una sensación rara que no me convencería, o el diseño de niveles sería bastante pobre y lineal como en Nioh, o los jefes no tendrían nada de especial. Y aun si todo eso era bueno, yo mismo me convencí de que la historia sería increíblemente secundaria y genérica. La sorpresa que me llevé al probarlo, gente, no solo cumplió con mis expectativas, las superó por completo en todos los aspectos. Jugabilidad adictiva con un combate bien desarrollado con solo uno o dos problemas que terminarían siendo resueltos en los parches siguientes. Un diseño de niveles muy bien hecho comparable al de los juegos de From Software, pero con un mundo lineal. Una gran variedad de armas que podían combinarse y con movesets únicos. Armas de jefes que te hacen sentir como el protagonista de un anime y jefes desafiantes y divertidos. Pero lo que en verdad me sorprendió fue la historia. A primera vista uno pensaría que es solo Bloodborne con robots en lugar de bestias, pero no, si bien sus premisas y ambientaciones son bastante similares, el desarrollo y las revelaciones no podrían ser más distintas. Por ello quiero dedicarle un pequeño video a la historia del juego que se ha vuelto uno de mis favoritos, Lies of P. ¿Y el iceberg dónde está? Saldrá cuando tenga que salir. Los personajes que nos encontramos en ella están muy bien escritos y son carismáticos. Venini, por ejemplo, es de los personajes más carismáticos que me he encontrado en un videojuego. My many followers and yes, customers are why I get out of my very large and expensive bed every day. But truthfully, there's nothing I love more than doing a favor for a friend. Y si bien es obvio que la trama toma claras inspiraciones de otros medios de ficción como las novelas de Isaac Asimov, Frankenstein, El retrato de Dorian Gray, Pluto, incluso de Batman, y por supuesto, las aventuras de Pinocho, la forma en que decidieron adaptar estos medios simplemente dan un aura de familiaridad con grandes cambios que terminan por crear una trama mucho más original de lo que podríamos pensar a primera vista. Nuestra historia comienza en Krat, hogar del descubrimiento del ergo. El ergo, en palabras simples, sería el equivalente al descubrimiento de la electricidad y su uso para avances tecnológicos como lo fue para nosotros. Esto trae consigo también la creación de las marionetas, seres autónomos conducidos por ergo que sirven a los ciudadanos de Krat, ya sea como amas de casa, mayordomos, policías, cocineros, entretenimiento o mano de obra. La mente detrás de estas marionetas sería el famoso Geppetto, gran inventor que revolucionó la vida en la ciudad. Venini, su amigo cercano playboy y multimillonario, sería el responsable de manufacturar las marionetas a gran escala, y sería el responsable de implementar una serie de reglas dentro de ellas llamada el Pacto. El equivalente a las leyes de la robótica en este mundo, y se componen de 4 leyes. First law. All puppets must obey their creator's commands. Second law. A puppet may not harm humans. Third law. A puppet protects and serves humans and the city of Krat. Fourth law. A puppet cannot lie. Grand Covenant's fourth law. A puppet cannot lie. Sin embargo, las cosas en Krat no salen como se esperaba, pues aún con las leyes del Gran Pacto, las marionetas comienzan a atacar a los ciudadanos de Krat sin previo aviso, dándonos un escenario apocalíptico digno de cualquier gran historia de ciencia ficción. Geppetto, ante tal situación, decide crear una marioneta de combate especial para enfrentarse ante las marionetas rebeldes y así salvar la ciudad. Allí entra nuestro protagonista. Cada NPC del juego se refiere a él de forma distinta, hijo, compañero, querido amigo, marioneta de Geppetto, más el nombre Pinocho no es mencionado en ningún momento a lo largo de la historia. Es curioso cómo es que este personaje silencioso terminase con un desarrollo tan bueno, y que con unas pocas opciones de diálogo y comentarios que nos hacen a lo largo de la historia, se puede crear una buena idea de su personalidad, ideales, moral e incluso sentimientos. No lo parece en un principio, pero Pi, el cual es el nombre que usaré a lo largo del video para referirme a él a falta de uno oficial, terminó siendo uno de mis personajes favoritos del juego sin que una sola línea de diálogo saliera de su boca.
Su diseño está basado en el difunto hijo de Geppetto, Carlo, y como comenté antes, la mayor diferencia que Pi tiene con el resto de las marionetas es que no se encuentra limitado por las leyes del Gran Pacto, por lo que es la única marioneta con la capacidad de mentir. Esto se nos dice que fue hecho para que contase con una mayor facilidad a la hora de ganarse la confianza de otros ciudadanos de Krat y así poder facilitar su tarea de averiguar la razón del frenesí de las marionetas, pues obviamente las personas han perdido toda confianza en estos individuos y no pensarían dos veces en atacarlo de saber su verdadera naturaleza. Otra información útil que podría dar serían los acechadores, quienes serían el equivalente a una guardia especial en Krat que se dedican a proteger a los ciudadanos. Son fácilmente identificables gracias a sus máscaras de animales, y esto sirvió como una forma bastante creativa de adaptar a los animales parlantes del cuento de Pinocho. Algunos de ellos, como la zorra y el gato negro, mantienen una personalidad similar a sus contrapartes del libro original pues son embusteros y manipuladores, entorpeciendo el camino de Pi con mentiras y engaños para su propio beneficio en más de una ocasión. Otros, como la Hermandad del Conejo Negro, sirven como una referencia más superficial a los 4 conejos que se llevan a Pinocho en un ataúd luego de que éste se rehúsa a tomar su medicina, para así darle una idea de lo que significa la muerte. Mientras que otros acechadores como Alidoro son solo una referencia al animal y nombre, pero poco o nada tienen que ver con el personaje de la historia original. Ya habiendo explicado el escenario podemos entrar en los detalles y secretos que nos son revelados más adelante. El ergo, aquellas piedras azules que sirven para darle energía a todas las marionetas de Krat, en realidad nació del interior de las ratas de laboratorio de los alquimistas, quienes experimentaron con personas creando una enfermedad llamada petronecrosis, la cual endurece los tejidos y órganos de la víctima hasta convertirlos en algo similar a la piedra. Por ello podríamos comparar el ergo menos a la electricidad y más al petróleo, pues es un combustible que nace a partir de seres orgánicos. Pero no solo eso, el ergo, más que solo ser una fuente de energía, es la esencia de la vida, prácticamente es como la materialización sólida del alma de un ser humano, por lo que ya se podrán imaginar las consecuencias que podría traer el utilizar ese mineral como fuente de poder para las marionetas. Les da la posibilidad de despertar su propia conciencia, su propio ego, valerse por sí mismos y rechazar las leyes del Gran Pacto. No terminan recobrando los recuerdos de la persona a quien perteneció su ergo en vida, sin embargo, sí que pueden adaptar otras características como su personalidad. Pi por su lado fue despertado utilizando el ergo de Carlo, el hijo difunto de Geppetto. Esto sería un experimento fallido de Geppetto para revivir a su hijo y no una simple herramienta para defender a Krat como se nos dijo en un principio. Pero como dije antes, las marionetas no pueden heredar las memorias del dueño original del ergo con el que funcionan, y por ello, aun cuando Pi se vea y cuente con una personalidad similar a la de Carlo, no podría utilizar ese nombre pues al final del día Pi es su propio individuo, con sus propias experiencias y relaciones. Bien, como había dicho al comienzo, aun cuando en apariencia la idea de un ataque de marionetas y de un grupo de soldados que se encargan de eliminarlas es similar a la trama de Bloodborne, todos los demás aspectos de la historia me recuerdan mucho más a obras como Pluto, donde vemos cómo los robots comienzan a ganar su propia conciencia y de la crisis que ellos conllevan. Finally, you understand! Yes, we are human. We may be trapped by ergo, but we live, we think, we love, we hate. They have locked us in the prison they call puppetry. I learned this truth long ago. A lo largo de la historia nos encontramos con diferentes marionetas que de una u otra forma han despertado su ego, y terminan demostrando mayor humanidad que muchos de los humanos que conocemos. Siendo el propio Pi el mayor ejemplo de ello. Posee la habilidad de mentir, eso es cierto, esta es una de las mecánicas más intrigantes del juego que a primera vista puede parecerles a los jugadores un desperdicio de oportunidades ante la falta de consecuencias reales a lo largo de la historia, o por lo menos ese era el sentimiento que veía en foros online a la hora de hablar sobre el juego.
Sin embargo, difiero por completo con estas opiniones, pues si bien las diferencias en cuanto a la jugabilidad son mínimas, y los cambios en la historia podrán parecerlo también, esta mecánica va más allá que un sistema de moralidad en un videojuego. No contamos con un medidor invisible que lleva la cuenta de nuestras mentiras, sino nuestro propio nivel de humanidad y de qué tan cerca se encuentra Pi de conseguir convertirse en un niño de verdad. Esto es demostrado gracias a que no solo mentir aumenta nuestro nivel de humanidad, sino también oír música, rezar en un altar de iglesia, y lo más importante, hay un par de situaciones en concreto donde decir la verdad aumentará tu nivel de humanidad también. Entre las mentiras que puede decir Pi, las únicas que podría considerar como completamente maliciosas o por beneficio propio son la mentira que dice para entrar al hotel, donde Pi responde que es un humano, y las mentiras que le mencionamos a Alidoro, donde no le damos la dirección correcta para un lugar seguro. El resto de mentiras que dice son directamente una forma de proteger los sentimientos y emociones de otros personajes, son mentiras piadosas que en el gran ámbito de las cosas no producen ningún daño. Mentirle a una anciana a punto de morir diciéndole que la muñeca que sostiene en sus brazos es simplemente su bebé durmiendo, es una forma de reconfortarla en sus últimos momentos de vida y asegurarse de que tenga unos momentos de paz mientras lucha contra la enfermedad de la petronecrosis. Mentirle a Yuyini sobre la reacción de Alidoro al recibir el regalo de ella, es simplemente una forma de que no se sienta decepcionada al descubrir la verdadera identidad de su héroe, y esté feliz ante la idea de que hizo un buen gesto a la supuesta persona que le había salvado la vida. Decirle a Lady Antonia que aún mantiene el parecido con su yo de joven, ni siquiera podría considerarlo como mentir, sino ser un ser humano decente. Joder, y una anciana me pregunta si le queda aunque sea un poco de la imagen de su juventud. La respuesta siempre será un sí, aun si es mínimo. Por supuesto que Antonia se parece a su yo de joven, y responder lo contrario va más allá de lo que significa ser honesto. Es directamente ser completamente superficial, y buscar lastimar a otros por el simple hecho de querer darles una lección de realidad, como le dirían algunos. Mentirle a Julian es un poco más complicado, la idea de ignorar sus sentimientos y experiencias y simplemente decir los humanos y las marionetas amándose es una idea desquiciada, va en contra de todo el viaje que tiene Pi a la hora de querer ser más que una máquina. Responder que su esposa marioneta le dejó una nota diciéndole que lo ama es más que una mentira piadosa para el viudo, es directamente Pi tratando de convencerse de que ese amor pueda ser real. No porque esté enamorado de un humano, sino porque el amor es un sentimiento profundo que solo nosotros podemos poseer, y qué más humano que amar incondicionalmente a una persona. Sin mencionar que luego de avanzar un poco en la historia el cuerpo de la marioneta caerá para revelar que en verdad le había dejado una nota a su esposo diciéndole que lo amaba. Esta revelación es algo que podría considerarse tanto trágico como hermoso, aquella mentira piadosa se ha vuelto una realidad no solo para el viudo, sino también para Pi. Y por supuesto, no podríamos hablar de todo este tema sin mencionar a Polendina y su amor por Lady Antonia. Él es una de las marionetas que han despertado su ego, y admite ante Pi su amor por su dueña, y le solicita que le informe si alguna vez ha visto la existencia del amor entre marionetas y humanos. Podemos decirle que no existe tal cosa, y él dejará de hablar del tema por completo. Podemos decirle que sí, y él se alegrará al decirnos que aun si es una mentira, Polendina se aferrará a ella para mantener un aura de esperanza. Pero si llegamos a encontrarnos con el viudo y le mencionamos sobre la nota de amor dejada por su esposa, él nos regalará su anillo de bodas. Podemos entregarle este anillo a Polendina y la felicidad en su tono de voz es algo que calienta mi alma. It exists indeed. An unbelievable love to be sure. Aquí no le estamos dando una mentira, es la pura verdad, y aún así nuestro nivel de humanidad sube porque aun cuando mentir es de las cosas más humanas que existen, velar por la felicidad de otros lo es aún más. Pi es más que una marioneta mentirosa, gracias a las respuestas, al tipo de mentiras que da y en especial al contexto en el que decide darlas, podemos encontrar a un ser amable y compasivo que vela por la felicidad de sus seres queridos e incluso de extraños. Es una marioneta que aprende a ser humano a lo largo de la aventura no solo con los ejemplos ya dados, sino también con la propia mecánica de escuchar música. Es en serio, me encantan las formas en las cuales nos transfirieron quién es Pi a lo largo de la historia sin siquiera hacer que soltase una sola palabra de diálogo. Es amable, pero a la vez inocente al punto en que lo engañan fácilmente. Es amistoso, pero no dudará en jugarle bromas a aquellos en quien no confíe.
incluso la forma en que reacciona ante la primera vez que mata a una persona nos da mucha información, todo a su alrededor se silencia como si se diese cuenta de que acaba de hacer un acto atroz, pero no se calma sino hasta que escucha la voz de Gepetto llamándolo hijo. Pi ve realmente a Gepetto como su padre y por eso cumple con sus órdenes, aun cuando debe de arriesgar su vida constantemente. Esto lo demuestra más que todo cuando descubre la verdad. Luego de oír que Gepetto está detrás de todo a través del mensaje enviado por Romeo, Pi tiene la opción de mentirle a Benigni y decir que no alcanzó a oír nada. Esta decisión aumenta nuestro nivel de humanidad también, lo cual solo puede significar que Pi no miente por simple lealtad a Gepetto. Si fuese así, entonces decirle la verdad a Benigni debería de ser la opción correcta, pues Pi estaría rompiendo sus cadenas para acercarse más a convertirse en un ser humano. Mas el hecho de que mentir sea lo que nos otorga humanidad, me da a entender que Pi no miente solo por proteger los planes malvados de su creador, sino que él desea proteger a su padre de cualquier malentendido posible, y como lo hace más adelante en el juego, confrontarlo cara a cara sin la intervención de nadie. En otras palabras, esto es solo entre Pi y Gepetto. La siguiente vez que nos encontramos con el inventor dirá que no ha sido un padre ideal, y si eso es lo que Pi piensa. En este caso mi respuesta fue un no. Gepetto no fue el padre ideal que dice querer ser a lo largo del juego. Mintió y manipuló a Pi para su propio beneficio, y no es sino en el enfrentamiento final que descubrimos la verdad, y Pi debe de enfrentarse al cadáver de Carlo, cuando vemos el por qué Gepetto hizo lo que hizo. Algo curioso es que necesitamos cierto nivel de humanidad para revelarnos, de lo contrario Pi entregará su corazón sin duda alguna, con una sonrisa en la cara. Existen muchas más cosas de las que podría hablar, como de Sofía y su relación con los alquimistas y Pi, su rol dentro del juego como nuestra hada azul y más como nuestro ángel de la guarda, y de todo lo que sufrió mientras que nosotros la veíamos en el hotel tranquila como si nada. La chica siempre nos brindó su ayuda, desde transformar el ergo que recolectábamos en fuerza, hasta retroceder el tiempo cada vez que perdíamos la vida. Lo peor de todo es que dentro de la habitación donde la encontramos, hay una cama con un cadáver cubierto por una manta, lo que me da a entender que ese es su cuerpo real. La imagen de Sofía que vemos sentada en la jaula es una manifestación de su imagen creada con su ergo, pero la verdadera hada azul está sufriendo a un lado por todas las atrocidades que hicieron los alquimistas con ella. O también de Benigni y su pasado oscuro, de cómo una marioneta asesinó a sus padres pero mantuvo esa información en secreto para que no lo separaran de su marioneta mayordomo Pulcinella. De que gastó su fortuna tratando de asegurarse de que nadie más pasase por las tragedias que él vivió, y por ello le duele que aún después de la creación del Gran Pacto el frenesí de las marionetas no fuera evitado. Momentos como estos son lo que hicieron que este juego fuese una experiencia especial. Y con esto no digo que la historia sea perfecta. Si bien la idea de que Simon busque crear un mundo sin mentiras es la perfecta antítesis de lo que es Pi, la forma en que se nos transmite esta información es anticlimático y lo hacen ver como un villano genérico y olvidable a lo largo del juego. Sin mencionar que no todos los NPCs están tan bien desarrollados como los que ya he mencionado. Pero aún con todo eso dicho, su historia sigue siendo sin lugar a dudas lo que más me sorprendió. Sin ella no podría decir que Lies of P se volvió uno de mis juegos favoritos, arriba en mi top junto a Bloodborne, Silent Hill 2, y por supuesto, Alice Madness. Hablando de Alice, la otra razón por la que quería hablar de Lies of P, es porque me encantan las similitudes casuales que comparten ambos protagonistas, y pensé que hacer una especie de video hablando de ambos sería divertido. Es probable que no tarde mucho entre la subida de este video y el siguiente, así que hasta la próxima y que tengan un excelente abril. Adiós.